formación diseño y construcción en la Universidad de América, con nombre largo, estamos trabajando en eso, lo vamos a mejorar. La razón que estamos acá sentados, vamos a ser muy breves porque demorar tiempo para poder escuchar a Gustavo, es que estamos con justamente Chaco, a lo que agradecemos, realizando interacciones. Tuvimos un muy buen conservatorio ayer que se sumó con Jorge Riva, sobre los temas y los vínculos y sobre todo las posibilidades de una lectura crítica del diseño. Yo lo diría también una mirada multidisciplinar. Y esa es la mirada que nosotros promovemos en nuestra facultad. Tenemos justamente carreras que empiezan a interactuar para poder ser justamente actores relevantes dentro de la sociedad. Eso lo definimos como una academia práctica y justamente los ejemplos, bueno, también fan de Martín. Yo podría haber quedado escuchando a Martín toda la tarde, pero queremos escuchar a Gustavo también, que está muy bueno. Así que esa es mi breve introducción. Después podemos retomar las preguntas y hacer una conversación más general. Adelante, Gustavo. Hola, buenas tardes. Yo soy Gustavo Quiroga. Voy a hablar un poco sobre coleccionismo, el armado de archivos y algunas gestiones de puesta en valor que se van ayudando transversalmente. En principio yo nací en Mendoza, eso está al oeste de Argentina, hay como cierto desfasaje entre centro y periferia, y me formé en la Universidad Nacional de Cuyo, que es la primera escuela de diseño de Argentina y una de las primeras en Latinoamérica. A partir de las preguntas de cómo surgió esta carrera o de dónde viene el concepto de diseño, empiezan a aparecer un montón de datos de una vanguardia artística de los años 40-50, que a medida que voy profundizando están en sincronía con algo que va a ser muy importante en el discurso del arte latinoamericano, que es el Grupo de Arte Concreto e Invención de Buenos Aires. A medida que eso sucede, empiezo a trabajar con un equipo interdisciplinario en casualmente el armado de archivos. En ese momento la verdad es que no sabíamos qué era archivo, solamente entrevistábamos a gente con mucha trayectoria, heredábamos papeles, íbamos organizándolos. También encontramos un montón de producción artística fuera del valor, es decir, obras que habían sido abandonadas, cosas que no tenían interés comercial, galpones, depósitos, etc. El primer trabajo institucional, tal vez el segundo, porque hice uno antes, que fue donar una colección bastante grande al Macro, el Museo de Rosario, que tuvo la particularidad, y eso van a estar imágenes, de exponerse por primera vez en Mendoza empaquetado, es decir, cuando la gente fue a ver la colección que estábamos donando, solamente vio bultos con etiquetas, y al otro día pasó un camión y se lo llevó a Rosario. Y eso de alguna manera denunciaba la falta de autointerés por la producción propia. Acto seguido armamos una colección que se llama CETEM, que es de alguna manera C/TEM, que es un juego con los archivos temporales y esta idea de que las cosas pueden desaparecer a medida que va pasando el tiempo. Y esta colección, que calculo tiene unas 700 piezas, relata desde los años 40 hasta el presente la producción del oeste argentino, Mendoza, pero algunas vinculaciones con San Juan, con San Luis, La Rioja, también Buenos Aires, Chile, etc. Ahí se puede ver una exposición de esta colección, que es bastante grande, ecléctica. Nosotros como grupo de gestión también generábamos preguntas, debates, nos preguntábamos incluso sobre los formatos. Fíjense que ahí hay una pieza cinética, que es esa que está acá, que vista de un lado tiene una visualidad, vista con el otro ángulo cambia. También hay una obra de Filomena Moyano, que está en el medio, que es un ejercicio con plásticos derretidos y demás, que en época era muy criticada, era una obra abstracta lírica, procesual. Y por el otro lado aparece una diapositiva proyectada, que esa diapositiva es de los años 60, de Marcelo Santangelo y Filomena Moyano, que son los primeros multimedias que van a suceder en Argentina. Esos multimedias se hacían con unas máquinas de proyección, unas diapositivas especiales donde se inyectaban líquidos y cuestiones que iban generando movimiento. Y en esas proyecciones también se activaban y habían desde bailarinas hasta poetas. Todo un ejercicio que viene de la geometría, una geometría más intelectual, que después se va a convertir hasta un movimiento en la geometría de los 90, desde esculturas, objetos escultóricos, instalaciones, pinturas, como por ejemplo la que se puede ver detrás, que es una crítica a la iglesia, obras con materia viva, en este caso, o orgánica, en este caso es una torre de Marcela Astorga, es una torre de cuero. El cuero además tiene vivencia, digamos, va pasando el tiempo y tiene insectos, tiene situaciones de conservación compleja. O esta obra que se llama Proceso, que es una obra hecha en la época de la dictadura, que tiene un lenguaje no político, entre comillas,
y técnicamente lo que hacía el autor era ir secando los limones a medida que iba pasando el tiempo durante la dictadura. También abordamos reconstrucción de obras más efímeras, como este tipo de denuncias del año 2001, que se realizaban en la calle, con panfletos, con manifestaciones, u obra como por ejemplo la de Edgar Murillo, que es una crítica socioeconómica de una serigrafía con diferentes imágenes, desde la política hasta el show televisivo, puesta sobre cajas, y habla un poco del descarte, del consumo, etc. Toda esta colección que fuimos armando, creo que durante 7 u 8 años, terminó en un depósito, porque nosotros mismos autogestionábamos la institución, nosotros no teníamos fondos oficiales ni empresas detrás que financiaran todo esto, sino era un grupo de pensamiento que entendía que todo esto que no se trabajaba y no se guardaba se estaba perdiendo, y era de alguna manera la herencia o el basamento de un movimiento intelectual. Ahí pueden ver algunas obras de Susana Dragota, que son esculturas textiles. Hoy en día está muy en boga el hecho de el arte textil, los tapices, etc. Y esta artista casi desconocida a nivel nacional tiene premios Conex, digamos, a la trayectoria, etc., de mucho prestigio, pero es una persona más bien introvertida, que eso sucede también en algunos lugares más de índole montañés, pero con una obra muy contemporánea, muy actual. Nosotros, la verdad, trabajábamos con diferentes formatos. Incluso recuerdo que cuando donamos la obra al Macro Castañino, que en su momento este museo nos preguntaba cuán contemporánea era nuestra producción, incluimos producciones de DJ, pegatinas, algunas intervenciones de grafitis y demás que no estaban ni siquiera en esta idea de arte nacional. Lo que se ven ahí son 2 moldes de una performance. Sabrina Cadillac transitó desnuda durante la muestra y después generó su molde de artista de un lado y del otro. Y también viene la pregunta de qué se puede conservar de estos procesos artísticos, porque técnicamente este molde elaborado dentro del museo después se tenía que eliminar, se tenía que romper o era muy costoso de mantener. La producción tiene un montón de ejes y creo que esta visualidad 360 o este pensamiento de diferentes manifestaciones también nos fue generando un ejercicio de pensar tácticamente las regiones, las vinculaciones con los centros de poder, los circuitos de legitimación, las publicaciones, e incluso también como los discursos propios de cada movimiento. Esta obra es una obra política, se llama Autores Desconocidos, es de la época de la dictadura. Iris Mabel Juárez la realiza, es una artista que también está generando denuncias con lo que está sucediendo en Chile en la época de la dictadura, y esto también genera un tema pendiente, que es cuánto relacionamos de los lugares cercanos, digamos, si la historia de Santiago de Chile tiene algo que ver con la de Mendoza o viceversa, o la cordillera disuelve este vínculo. Toda esta colección se donó, si mal no recuerdo, hace 1 año y medio atrás. Nosotros teníamos depósitos, pero no estaban en las condiciones técnicas perfectas que requiere el patrimonio, particularmente el Museo de Arte Moderno de la provincia, que queda en la ciudad de Mendoza, en el subsuelo de la plaza. Estuvo mucho tiempo cerrado porque al lado del museo había una fuente. Esta fuente filtraba el agua y la humedad había colisionado el espacio institucional. A partir de subsidios y de toda una restauración, generan una nueva versión del museo, un espacio de guarda profesional con gente que realmente sabe de conservación y de materialidades. Y nosotros donamos las 700 obras de arte, 5.000 documentos y parte del equipamiento de guarda, lo cual se constituyó como la donación a una institución pública de la provincia más grande de la historia. Ahí lo que se pueden ver son los procesos de restauración, de consolidación de diferentes obras de arte. Por ejemplo, acá hay una de Héctor Romero, que es un artista que trabajaba conceptualmente sobre la materia oscura, sobre la matemática, el infinito, una vinculación entre ciencia y tecnología, incluso en low-tech, muy interesante. Y esta obra, que en su momento nosotros la conseguimos en donación para esta colección de Fundación del Interior, había sufrido por el mismo hecho de que eran tanzas pegadas, con iluminación y demás, y todo esto, el tiempo, los movimientos, la iba deteriorando. Entonces se restauró y ahora pertenece en su mejor versión al museo. Lo mismo sucede con determinadas obras con mucha fragilidad, que uno en situación las ve súper espectaculares, pero el hecho de poder conservar esto no conserva el volumen de la obra, conserva el volumen del packaging, de la protección de la obra. Entonces todo se vuelve, en términos de espacialidad, una complejidad muy grande.
También tenemos obras como el caso de Susana Dragota, que tiene la particularidad de desarmarse, convertirse en elementos sueltos y lograr su versión final a partir del pensado. Y esto parece simple, pero no es para nada simple. Requiere todo un instructivo, requiere que las cosas sean muy precisas desde el ángulo de colgado y demás, e incluso una conservación de los propios materiales, porque ahí ven un plástico transparente, ven dos plásticos juntos, ven metal con telas, y todo esto, si no está en estados medido, empieza a contaminarse y a deteriorarse. Todo eso que ven es tal vez la segunda etapa de mi experiencia con el coleccionismo. Yo acá no lo puse, pero eso está acompañado con archivos y documentación. De alguna manera nosotros consideramos que tener piezas sin un respaldo documental o de información aledaña es mejorar el valor propio de la pieza. Bueno, recién escuchamos a Martín Uberman, y la verdad es que ver cualquiera de sus instalaciones sin entender su investigación sería como precarizar la pieza. Entonces, lo mismo sucede con la vitalidad y las biografías de todos estos autores, de por qué hicieron determinada pieza, en qué contexto, si pasaba algo a nivel político, si estaba estudiando materialidades, si había movimientos estéticos, si algo tenía que ver con la academia o no. Y bueno, esto también nos puso en situación de pensar cuán provincianos somos. La idea de centro-periferia, de donde está trabajando en Mendoza, nos hizo repensar cómo algunos hitos, como por ejemplo la Feria de América, que es un evento del año 53-54, que lo produce un arquitecto que es César Llanero, junto a Gerardo Crucella, y todo un equipo de pensamientos de vanguardia, digamos, de autores de la última vanguardia del arte concreto y demás. Se realiza en Mendoza, en la época, en el último periodo del peronismo, el 55 va a ser la Revolución Libertadora, y es una feria que tiene 30 hectáreas, 110 pabellones, una torre alegórica, que es esta que se ve ahí, que tiene 50 metros de altura, 5 cubos en espirales, cada cubo tiene 2 pirámides cruzadas, una roja y una blanca, un sistema de iluminación, y el compositor Mauricio Kagel, un experimental en ese momento a nivel sonoro, arma 9 partituras, sonoro experimentales con ruidos de máquinas e instrumental clásico, que van a sonar y además van a sincronizar con los encendidos. Entonces se convierte en la primera torre alegórica, sonoro-espacial, en un espectáculo a nivel mundial. Como esto sucedió en Mendoza, y a esto se le cruza además la propia ideología de una provincia que no se revisa a sí mismo, salvo para algunas cosas como la vitivinicultura o situaciones más telúricas, esto desapareció, pero desapareció fenomenalmente para todo tipo de historia, la del arte, la de la arquitectura, la del diseño, la de la política, la de la economía, etc. Pero tuvo impactos muy grandes, pensando que en el 53-54 sucede este evento y en el 58 se crea la primera escuela de diseño de Latinoamérica, o de Argentina, ECO, en Latinoamérica. Ahí vemos, por ejemplo, una producción de Carrieri, José Carrieri, también basada en estos estudios geométricos, muy vinculada también a la producción del oficio. Carrieri es uno de los grandes autores, absolutamente desconocido para la mayoría, o la producción de Arturo Judich y otro de los pintores de vanguardia, cuya obra recién ahora se empieza a entender. Con esta fundación y en conglomerado también con lo que va a ser después la Fundación IDA y un publicista que es Chacho Puebla, que está instalado en España, y cuando supo de toda esta investigación apoyó la producción. Hicimos un libro que se llama Intermitencia, casi 500 páginas, está online, que tiene la particularidad de, por ejemplo, tiene mucha información, pero tiene la desmesura de haber hecho una línea de tiempo desde los años 40 hasta el presente, catalogando, si mal no recuerdo, el contexto, la imagen regional, la educación y la producción. Y eso lo fuimos analizando año por año, dejando múltiples entradas para lo que era la historia local. De alguna manera esto de la historia local refleja una falta o un mapa ausente de un montón de situaciones. Podríamos hablar del norte argentino, podríamos hablar de Córdoba, podríamos hablar de la Patagonia, de la Antártida y de varios lugares. Tiempo atrás yo conocí a una persona con quien fuimos socios y armamos Fundación IDA, que es Raúl Naón. Empezamos a pensar sobre una especie de pequeña colección que terminó siendo la colección y el archivo más grande de diseño argentino y uno de los más grandes a nivel mundial. Tiene la particularidad de tener un marco temporal de casi un siglo, de los años 20 hasta el presente, desde cuando empiezan las primeras manifestaciones del oficio, las escuelas técnicas, un montón de instrumentación donde ya
esta cultura material, porque objetos utilitarios están desde la época que el humano es humano. Pero hay un momento en el que se cruza con una producción seriada, que se empieza a pensar técnicamente, y con esta idea después del surgimiento del diseño, que va a ser más una metodología transversal para poder hacer cualquier tipo de cosa. Algo que tenemos claro, que el diseño no es nada en sí mismo, sino es un método de trabajo que aplica hoy día incluso hasta las experiencias o entornos digitales. Eso que ven ahí es el ingreso de la fundación. Por supuesto no comenzó así, la fundación empezó en cero. Uno de los primeros lugares de cúmulo fue una habitación detrás del departamento que yo alquilaba. A medida que fue creciendo lo guardamos en un lugar de arriendo, de depósito de cosas. Después pasamos a tener un espacio, e incluso esta experiencia primera de la Fundación de Mendoza se fue generando o mejorando a nivel metodología, para después pasar a esta otra instancia, donde cada área está catalogada con un color, donde los archivos se organizan de determinada manera, donde nosotros armamos un método para conseguir las piezas, una articulación con un montón de equipos de trabajo. Piensen que esto tiene un valor no de obra, que además eso es gigante, sino de metodología o de proceso de trabajo también enorme. Y esto nos implicó generar también alianzas universitarias donde los pasantes venían a trabajar, pero bueno, que alguien trabaje sobre un archivo con la complejidad que puede llegar a tener un autor, vuelvo a decir, como el de Martín Uberman, no es fácil. Entonces tuvimos que armar diferentes estrategias de acercamiento, de procesos, de diferentes etapas de crecimiento, para que estos archivos fueran mejorándose. En general en Argentina, y por una falta también de cultura, casi no existen archivos. Existen cúmulos de información, de documentos, pero un archivo tiene una raíz estructural, hay una lógica de orden, que no es lo mismo que mudarse y tener caja, que haber fallecido y que la familia guarde todo en bolsas. Estamos hablando de otro tipo de organización que requiere un pensamiento transversal. Nosotros trabajamos en diferentes áreas, desde el diseño industrial y de producto, diseño gráfico y publicidad y comunicación, diseño de textil e indumentaria, parte de una producción arquitectónica, sobre todo vinculando cuando tiene que ver con el diseño integral. Un área muy abstracta que se llama teoría y gestión, que tiene que ver con el pensamiento, la formación de carreras, estas preguntas que recién surgían de cómo se transmite todo esto a las nuevas generaciones. Y esto que van viendo también es el primer acervo, yo diría, con carácter federal, donde por ejemplo ahí vemos una imagen de la ICAS, una industria Kaiser Argentina instalada en Córdoba, en un momento donde Córdoba es un polo metalmecánico enorme, gran productor, además de vehículos, aviones, trenes, motores, etc. Y cada una de las áreas tiene su propia complejidad. Y estamos viendo, por ejemplo, la sección de guarda del textil indumentaria, donde las fundas son de Tyvek, donde tuvimos que ir diseñando cada uno de estos elementos, donde estoy hablando de diseñar sobre la ausencia, cuando no tenemos los fondos suficientes para ir a buscar los grandes soportes que a lo mejor Alemania o Inglaterra pueden tener. Estamos hablando de crear con estas lógicas de conservación internacional el mejor material posible para un proyecto local y de autogestión. Empezamos a recuperar un montón de elementos que en el mismo proceso del hacer no eran valorados. Ahí estamos viendo figurines, pruebas textiles, desde publicidad para lanzamientos de moda, pruebas materiales. Incluso esta idea de trabajar sobre un país en crisis, donde la mayoría de las veces, cada vez que sucede esto, aparecen migraciones, fue rescatar estos grandes autores argentinos que emigraron. Entonces estamos viendo acá una producción de Alberto Liebre, que después se fue a Barcelona, tiene una trayectoria enorme en el mundo del mobiliario, y él donó las cosas desde Barcelona y las volvimos a repatriar hasta Argentina. Entonces volvimos a hacer como una diáspora inversa, de volver a consolidar todo eso que se había disgregado. Empezamos a hacer métodos de guarda, algunas veces fueron más precarios, otras veces conseguimos financiamiento, fuimos armando estructuras. Empezamos a conseguir desde prototipos, primeras versiones, a conseguir en el mercado usado piezas particulares. Esto mismo requirió también pensamientos de un proceso, de cada tanto detenernos y hacer purgas o recuradurías de los fondos patrimoniales, porque imagínense que en el 2013, cuando uno arranca en cero, no tenés la misma calidad de piezas que 10 años después, y tampoco podés guardar todo, no existe eso. Métodos de digitalización, de registro. Y en un momento puntual, gracias a las crisis anteriores, la única fábrica que había que realizaba equipamiento especializado para la salvaguarda de patrimonio, específicamente planeras y carboneras grandes, se funde, es decir, cierra, y nos
nos vimos con una vacancia que es qué hacemos ahora para guardar todos estos soportes si no están estos elementos. Eso implicó que nos pusiéramos a investigar, particularmente yo venía trabajando ya de varios años, casi de espía en un montón de lugares de guarda, entendiendo esa inteligencia operativa de los museos, donde la precariedad, donde la falta de recursos genera inventivas propias de la gente que trabaja. Y obtuvimos un mecenazgo que nos impulsó no a comprar, sino a desarrollar y producir un nuevo equipamiento de guarda. Eso que ven ahí son planeras de alto formato, que las hicimos con Alto Estudios, un estudio de diseño industrial que no se dedicaba a esto. Y estuvimos casi 2 años desarrollando cada una de estas piezas, prototipándolas. En el caso anterior fue una pieza hecha a medida, en este caso customizamos equipamiento estándar a estos racks de almacenamiento que se utilizan, por ejemplo, en supermercados. Les empezamos a generar unas piezas modulares muy económicas, de champa cortada y estampada, hacer estos cruces, por ejemplo, con textiles o con elásticos que nos permitía guardar cuadros con elementos planos de forma vertical. Y acá ya no hay una rejilla que sale y que tiene otro costo, sino hay un ingenio por encima de esto. La misma materialidad, los mismos recursos técnicos los empezamos a subdividir, a crear mesas, sistemas de exposición, a crear esta especie de pop-up móvil para poder armar microexposiciones, chapas que permitían el colgado. Y esto mismo se fue diversificando, ahora estoy mostrando solo una partecita, de manera muy grande. Este es el segundo espacio que inauguramos con la Fundación IDA. Ahí pueden ver parte del acervo. El acervo fue creciendo. Realmente es el núcleo de lo que va a ser el futuro Museo de Diseño de Argentina. Esa cosa obvia de crear un museo lo trabajamos durante varios años. Por lo menos yo he fracasado en todas las gestiones, pero he sido muy consistente de haberlo intentado siempre. Y creo que hay varias cosas con las que se enfrenta el diseño. La primera es ser un objeto utilitario y de consumo y no entenderse como un valor patrimonial per se. Obviamente hay diferentes escalas y tipos de diseño. No es lo mismo algo industrial que algo llamado diseño coleccionable, que tiene todas las versiones de ser pieza única, ser medio escultórico, digamos. Hay una cantidad tan grande de variables, incluso lo intangible, que es difícil atraparlo. En sí mismo el diseño es un tipo de cultura material que nos atraviesa a todos, que desde la ropa que usamos, el celular, los libros, cualquier cosa está diseñada, y eso tan omnipresente también es la gran dificultad que tiene. A medida que fuimos trabajando y entendiendo estos actores, que el diseño no lo hacen los diseñadores, sino que se construye entre los diseñadores y un ecosistema que implica además empresas, trabajamos en este caso puntual con 3 empresas emblemáticas que tienen que ver con la tecnología argentina. Una de ellas es la famosa Siam Ditela, de un industrial italiano que se instala en Argentina, que va a vincularse con el crecimiento y con estas leyes que van a ir atravesando la evolución y el crecimiento de una nación, desde los hidrocarburos hasta la realización de rutas, las nuevas estaciones de servicio, el ingreso o la modernización de los edificios donde empiezan a aparecer desde lavarropas ganaderas. Entonces todo este acervo industrial también lo fuimos guardando. Tuvimos la suerte de tener la colaboración de una empresa que se llama Newsa, que es una corporación que fue comprando 3 empresas emblemáticas, y también de los herederos fundadores de estas empresas, y trazamos casi 100 años de patrimonio técnico o tecnológico industrial, en el cual hay varias particularidades. Una es que es un archivo colección que guarda la Fundación, y el otro es que es un libro de investigación transversal, donde cada una de las imágenes y cosas que ven tienen algunos datitos. Uno es que nosotros tenemos la política de restaurar la documentación para que esté en su versión más auténtica y original. Si un papel se volvió amarillo, le cayó un café, lo rompimos, lo tachamos, etc., eso no tiene que ver con la versión 1 con la que fue concebida. Entonces, además de todo esto, empezamos a hacer una restauración de todas las imágenes, llevarlas a un momento de esplendor, también cruzándolo con estrategias de actualización o contemporanización de las imágenes, que no quedara algo viejo, que sea atractivo, que sea consumible, porque estamos entre la investigación dura y el objeto de deseo. Entonces, ¿cómo hacer que esto tenga otra vez sentido para la gente, que sea consumible, que lo quieran tener? Y piensen que cada una de estas imágenes, desde un televisor a una publicidad, intenta o está datada, y eso
y la datación de una cosa de esta no está. Digo, uno agarra esta botella y no sabe quién la diseñó, en qué contexto, cuánto se gastaba, el valor de esto en la época del 30, etcétera, varios. Y eso nos implicaba que todas las cosas fueran investigadas una por una. A la vez producir un registro contemporáneo, como pueden ver ese televisor, es un ícono del diseño argentino. Actualmente hay una versión de esta expuesta en la muestra de diseño latinoamericano en el MoMA, y nosotros empezamos a hacer versiones contemporáneas de estos registros. Como el libro nos era poco y en un formato muy habitual y muy académico, empezamos a hacer versiones o estrategias posteriores como campañas públicas para el lanzamiento, en la cual aparece un QR, la gente pasaba, levantaba y podía descargarse este libro. Lo hicimos con diferentes soportes y todo esto también jugando con una herencia gráfica del Instituto de Itela, que es un instituto cultural vinculado a la empresa SIAM. La presentación también era una presentación performática, tratamos que las cosas no se vuelvan aburridas, de que no se vuelvan para especialistas, de que quien esté ahí pueda por lo menos tener una sonrisa acerca de esto, una experiencia multimedia. Uno estaba en el auditorio y además podía escanear unos QRs, esto generaba una realidad virtual, tenía un montón de cosas flotando en el espacio y demás. Esto que ven tal vez es una etapa de posicionamiento del diseño argentino a nivel federal, argentino desde Buenos Aires, en vinculación con un montón de instituciones, pero también empezamos a trabajar con el diseño argentino a nivel internacional. Creo que fue en el año 2022 que habíamos participado del London Design Festival, llevando una propuesta del diseño argentino, la diáspora argentina, a todos aquellos que habían migrado y habían impactado en la historia internacional del diseño. Un César Pérez, un arquitecto tan importante, un Emilio Ambas, otro arquitecto chaqueño que fue curador del MoMA en su momento en el área de diseño. Y empezamos a participar también de otras propuestas como, bueno, yo formo parte en su momento de la vida y ahora de la Asociación Iberoamérica Diseña, que está Gonzalo, que es uno de los representantes de Chile, con quienes también armamos una muestra sobre el diseño iberoamericano, que parece que no, pero tenemos muchas cosas en común, sobre todo tener sociedades que se tienen que repensar y reinventar muchas veces. Esto que ven acá es la exposición que actualmente está en el MoMA, curada por Ana Elena Malet y Amanda Forment. Hay un equipo, un board de investigación, de soporte curatorial. Acá está Rodrigo Vera, que es uno de el representante chileno, y hasta hace poco estuvo Jorge Rivas, el venezolano. Y lo que pueden ver acá es una exposición de 6 países, donde hay diferentes piezas, pero también hay una visión, si se quiere, muy vinculada a la decoración, al ámbito moderno, a ciertos manifiestos más hogareños o más cercanos. Si bien cuando uno revisa esta producción se da cuenta de que son puntas de lanza, son situaciones pilotos que después van a impactar en el tiempo o como soporte conceptual o infiltrarse a nivel popular. Entre estas cosas que se ven acá podemos ver parte de La Casa sobre el Arroyo de Amancio Williams y Delfina Gálvez, lo mismo la versión moderna de un mueble popular. Fíjense cómo estas cosas nos entrelazan a todos. Bueno, Martina habló del rescate del archivo y la digitalización, y esas tareas de rescate yo las trato también como acciones de resistencia, de tratar de que esto no se borre, de que esto sea intelecto activo, de quienes empiezan a diseñar, a pensar y a generar políticas de Estado, políticas culturales, entiendan esto como un insumo básico. También hablan de la marca país, hablan de las relaciones. Lo tenemos acá Juan Pablo, que es director del área cultural dentro de la Embajada Argentina, y las piezas culturales también son piezas de diálogo entre países, son cuestiones que nos conectan. Ahí vemos el sillón reversible de Martin Eisler, que es un vienés que llegó a la Argentina en la época de la Guerra Mundial, junto con Arnold Hacker y Susi Axel, donde van a crear una empresa que se llama Interior Forma, pero anterior a eso van a tener sus estudios propios, van a producir en Buenos Aires y también van a fabricar y producir en Brasil, en Río y en San Pablo. Y esto hace de que determinadas piezas, a medida que se las va investigando, tengan esta especie de binacionalidad. Estas piezas están datadas, por ejemplo, como piezas brasileras, pero el origen inicial es Argentina, por lo cual ahora estamos declarándola argentino-brasilera. Y esto habla de una relación cruzada entre países, como por ejemplo ahí podemos ver un sistema de muebles, de asientos de mata, que
fueron producidos por Knoll en Estados Unidos, pero al mismo tiempo también la gráfica de González Ruiz y Shakespeare para la empresa Interior Formas, que eran representantes de Knoll. Entonces todos estos son rutas, trazabilidades, cruces e intercambios que se van a dar a nivel histórico. Parte de esto podemos ver diferentes momentos. Ahí vemos Olivetti. Olivetti es del Instituto Torcuato Di Tella. Yo ya les hablé con respecto a la empresa Siam Di Tella, y esto es un hito dentro de la cultura global, sobre todo porque crea hasta una especie de manifestación gráfica donde la tipografía se vuelve o se intercruza con lo óptico, lo cinético y las experimentaciones artísticas. Entonces fíjense cómo arte, diseño, gráfica, industria, producción, mecenazgo, puesta en valor y demás, está todo en una estrategia global. Vemos también ahí algunos productos como los que vimos de electrodomésticos hogareños y una silla que se llama Placa de Ricardo Blanco, que técnicamente es una lámina cortada, articulada, que a medida que se arma genera volumen. Este montaje no es el montaje habitual, en general se cuelga el circulito de arriba y es una lámina, y acá está armada como si estuviese en el piso, pero bueno, es una apuesta museológica. Esta pieza también es uno de los emblemas del diseño argentino, y creo que tiene que ver con esta idea de repensar con elementos básicos cómo ser sofisticados o cómo ser eficientes. Y cuando hablamos de diseño, vuelvo a lo mismo. Recién se decía una de las frases que diseño no es hacer una cosa, sino es interactuar con un montón de cosas. Por lo cual parte de lo que yo les muestro es, de manera muy maratónica, una puesta en valor de diferentes formatos, de archivos, de colecciones, de pensamientos, de críticas, sobre la producción cultural, arte, diseño, arquitectura, ya iría igual el soporte, pero básicamente es la memoria de un país y de la sociedad y del tiempo, por lo cual por eso para nosotros es relevante conservarlo y sobre todo usarlo como insumo de futuro. No entendí esto, pero tengo que ¿Martín? ¿Te sumas? Quizás. Puede también, si quieren intervenir, llevar una pregunta pendiente o algo, pero podemos empezar esta ronda de preguntas o conversación. Rodrigo llegó, así que también ahí puede participar. ¿Sol? Sí, muchas gracias, Gustavo. Impresiona, ¿no? La cantidad de trayectoria, ¿no? Proyectos, gestiones, archivos. Mi pregunta tiene que ver un poco con muchas de las cosas que tú has mencionado, que tienen que ver con esta noción también de futuro, ¿no? El diseño argentino, el diseño latinoamericano se encuentra hoy acá y nos muestra estos cruces entre las disciplinas y cómo de alguna manera se comunican, ¿no? Y instalan esta memoria o este reconocimiento histórico de un proceso que está atravesado, por supuesto, de culturas que vienen de otros territorios, pero que al mismo tiempo se da cuenta de cosas muy propias de los territorios que habitamos. Mi pregunta tiene que ver con la academia, tiene que ver con cómo nos estamos replanteando en este momento la forma de enseñar el diseño. Nosotros como facultad estamos en ese desafío y queremos repensar, rediseñar la forma en que vamos a transmitir toda esta memoria, ¿no? Y reconocernos y encontrarnos aquí es una forma de partir esa discusión que yo creo que se está dando en este momento. Hay una percepción crítica de la situación tanto de la educación como de las disciplinas, y nosotros nos estamos enfrentando a esta forma de mirarlo transversalmente y poder compartirlo con nuestros estudiantes. Entonces la pregunta va por ahí. Bueno, siempre reflexiono mucho sobre el rol de la academia. En principio, por la vez que se le exige a la academia actualidad o innovación, y realmente siento que la academia a veces va por detrás de lo que sucede en la calle, pero va por detrás porque la academia es una institución que, entre comillas, no puede correr tanto riesgo, y en la calle se corre todo el tiempo. Entonces, estas situaciones de lo experimental, de probar nuevas tecnologías, de pasar a producir a partir del error, de no tener una evaluación y demás, es fundamental. Y tal vez la academia lo que hace es cristalizar ese conocimiento, otorgarle metodología, otorgarle validación, pero
Bueno, para que tengan una idea, yo saqué la peor nota en la historia del diseño en la Universidad de Cuyo, particularmente en la cátedra de Historia del Diseño, me saqué un 4 y después me estaban por aplazar, negociamos no volver con la nota más baja. Y eso no implica de que yo pueda o no ser un historiador en el futuro. Y yo creo que eso es un dato, mando a saludar a mi profesora que hoy soy amigo. Es un dato que atraviesa muchas veces esto de la academia, la calle, la academia y la realidad, la academia y la producción. Más bien yo trato de pensar el ecosistema donde no son solamente los diseñadores o los proyectistas o los profesionales, sino también quiénes son los productores, quiénes son los comerciantes, quiénes generan economía. Muchas veces las universidades están distanciadas del rol de lo económico porque lo ven, no sé si obsoleto o perverso. Pero realmente si en el diseño o cualquier área no aparece financiamiento, no hay una moneda de intercambio, es muy difícil sostenerlo, ya sea una investigación de biología o de astronomía. Se necesitan recursos y entonces es muy sano pensar que financiar las cosas es válido, entender el rol entre los que producen, los que comercian, los que son profesionales, los que investigan. El que investiga tal vez no llega a hacer un producto en serie, no hace una bajada, una aplicación masiva. No son los mismos los que conceptualizan, no son los mismos los que legitiman, para eso están los curadores, los críticos, las revistas y demás. Y a veces incluso uno para hacer este trabajo hay que ser medio 360, digamos, incluso una pieza importante a nivel conceptual la tiene que banalizar para que una revista media de moda aparezca. Son muchos los cruces con los cuales tenemos que atrever a contaminarnos o a transitar para que funcione. No estamos en países donde la economía es lo reinante. En general son países muy críticos a nivel social y político, por lo cual creo que la reinvención y el trabajo en equipo es fundamental, y no solo intraprofesión, sino extra. Lo importante de no diseñar el diseño, juntarse con un biólogo para hacer una mesa, con alguien que es experto en producción forestal, o sea, hay miles de factores que se pueden entrecruzar y que generan otras dimensiones, incluso con la antropología o con estudios más de la historia de la humanidad, porque también en Latinoamérica hay una cultura ancestral muy fuerte, con otras lógicas que no son la europea o que no son las instaladas a nivel internacional, por lo cual un fogón, un lugar de encuentro también implica otra concepción de los vínculos, de los rituales. Más temprano, cuando hablaba Patricio del libro 100% Diseño Chile o algo similar, hablaba casi de un acto chamánico, y yo creo que todas estas cosas son formas de pensar, de hacer y de comportarse. En realidad el diseño, yo diría, es casi una excusa de profesionalización de algo que el ser humano viene haciendo, y obviamente se profesionaliza o se microprofesionaliza, pero yo pensaría más integralmente como una forma de hacer y de producir con la mayor cantidad de factores posibles. No sé si contesté lo de la academia, pero casi que los invité a todos hasta los puntos y a charlar. Muy bien. Tengo una pregunta vinculada a lo que surgió como conversación ayer para los dos, eventualmente, que es la relación o la expresión en que se arquitectura, diseño, arte y el momento político de particularmente Latinoamérica. Estamos en un edificio que nació como tres. Estamos en un edificio que nació como un top 3 y luego fue Diego Portales de la dictadura y ahora es el GAM. Entonces, en este mismo lugar tenemos la mutación y la expresión justamente del momento político, cultural que estamos viviendo hoy, vivimos en Chile, en Santiago en particular. Ustedes mencionaron esto, aquí en su exposición también se mencionan ciertas crisis, ciertos momentos y su manera de reaccionar. ¿Esto lo ven como algo intuitivo, algo que ocurre, o ya han elaborado una reflexión más crítica a esta situación? Efectivamente, la crisis produce de estos momentos de algún vínculo, algún tipo de genealogía que se pueda estudiar, o es algo que lo estamos sometidos y se llega y vemos lo que hacemos. ¿Cómo lo han vivido y tomado ambos? Yo creo que lo primero que produce una crisis es una fantasía de qué pasaría si no hubiese esa crisis, ¿no? Y ahí radica la problemática
después como la ensayística más del wellness o well-being, que es la crisis se desarrolla en la oportunidad. Yo creo que yo viví casi toda mi vida en crisis en mi país, es decir, diferentes niveles. Nací en el final de una dictadura de la cual no recuerdo, después viví un par de hiperinflaciones, lo cual hay una estructura constante de que eso no puede ser una parte impeditiva de la producción. Para mí es fundamental que la producción encuentre su lugar a pesar de, desde la autogestión o desde la inteligencia, en producir elementos de gran impacto cultural, como puede ser colisionarnos con el baldío y producir esa reflexión en un gesto que es de simpleza, de muy gran simpleza a nivel de gestión productiva real, es decir, entre hacer origen y ser baldío. La inversión es casi nuestra inversión, como parte es un 10%. Pero no puede, para mí no puede ser una estructura desvinculante de la producción. No, como por la crisis no puedo producir, o che, está difícil, bueno, nunca conocí. Por eso hablo de la fantasía. La fantasía de que si no estuviese crisis yo ya sería, yo ya estaría, bueno, eso no existe. Entonces, me parece que eso es la primera dinámica política muy propia a mi lenguaje social productivo, es decir, mi entorno. Vivir en esa implica producir en esa implica un gesto cuasi político de cómo querés producir en esa realidad, qué es lo que querés producir para dentro del estudio, qué es lo que querés que tu estudio produzca para afuera del estudio, cómo vos te vinculás con los otros interlocutores, desde lo más absurdo y básico. El estudio tiene una política de no negociar horarios. No cuando nosotros pasamos un análisis, cuando un fotógrafo nos dice que correcto nos va a cobrar tanto, es lo que cobra. Es como una decisión política de fomento y desarrollo, porque de vuelta estamos haciendo algo que no nos lo pide nadie. Muchas veces es un registro interno que no tenemos incluso lugar donde publicarlo ahora más que redes, pero a nosotros nos construye un acervo cultural interno y una forma, como decía Gustavo, una forma de hacer y de producir que limita mucho el manierismo, la gestión. Ahora hacemos cualquier cosa. Entonces, yo creo que hay algo que refiere un poco a eso de cómo atravesar la constante crisis, cómo definir a partir de esa constante crisis un desarrollo político productivo. Preguntaba antes Maca, ¿cómo elegimos? Bueno, hay una cosa del morbo interno de que se empieza a sentir esa vibración, descubrir una playa, literalmente descargar bolsas de piedra, lo cual a mí me produce una relación respecto de lo que es demoler una casa, demoler un proyecto de arquitectura, cuánto es el esfuerzo que yo le demando a otra persona por mi gesto estético intelectual, ¿no? Que no lo había hecho nunca hasta este momento, es decir, nunca saqué de la obra de mi casa yo los escombros, sí, golpeé una pared un par de veces y la demolí, pero entonces ahí hay como un aprendizaje que, como retomando un poco la lógica de la academia, creo que es muy difícil que eso suceda en la academia, porque de vuelta estamos aprendiendo un lenguaje en un tiempo muy corto y que es un lenguaje que requiere un basamento muy grande de información. Lo que puedes hacer en ese basamento de información es quizás plantar algunas semillas de contemporaneidad. Yo doy clases en la ITELA y mi taller se llama Narrativas Residuales, que habla sobre cómo ver todas las narrativas como son las canónicas, del registro de la arquitectura, de la basura como un posible material. Entonces, cómo tratar de navegar sobre esas estrategias para construir por fuera del canon, que es lo que vuelve a la fantasía de cómo tiene que ser. Parece que ahí hay una política muy hábil que creo que fue
a la base del sistema y funcionamiento de IDA está Gustavo en una especie de delirio de registro, un momento que nadie entendía salvo él, a medida que empezaron a aparecer las cajas. La primera vez que yo fui a este lugar, también me lo conocí 6 años, 8 años antes, fue impresionante, era como un delirio. Y después también hay una cuestión política de elegir esta foto porque hay piezas nuestras y cuando Gustavo nos invita a ser parte de ese registro, entendimos que no solo es un honor y un orgullo, sino que también era una gesta política a apoyar un archivo contemporáneo que está sucediendo en el mismo momento que nosotros estamos produciendo y tratar de acompañar ese archivo en producción, que después, más adelante, se deriva en muy poco probable que nosotros hoy produzcamos obra sobre que tenga una historiografía que pueda estar intervenida por ella y nosotros no los consultemos. Es decir, hacemos una política activa de archivo vivo. ¿No? De origen y el jefe de BKF fue una tarde, como dicen los brasileños, de hermoso vagabundaje con Gustavo Guantes y estar desclasificando fotos originales de Bonet y ese tipo de cosas, que es un nivel de nerdismo pero no, es muy difícil que entre en la academia. La academia te va a dar una información y después eso se va a ir desarrollando, o quizás una academia de posgrado, ¿no? una más avanzada donde ya tenés gente con preocupaciones y agendas que pueden producir. Hola. ¿Les parece abrimos la conversación al público a ver si hay preguntas entre los asistentes? Yo quiero preguntarles desde la mirada de afuera, ustedes que han estado, viene llegando hace poco todo el MoMA, todo el trabajo que hacen, primero felicitarlos por el trabajo, el trabajo, felicitar y agradecerlo como latinoamericano del trabajo que están haciendo. ¿Por qué está en el MoMA? ¿Por qué llega el MoMA? O sea, ¿le interesa el MoMA? ¿Tiene sentido hacer esta búsqueda de identidad, encontrar estos latinoamericanos que han construido objetos que se ocupan en el mundo, que tienen valor, o gente que, ¿cierto?, del mundo que vino acá a Latinoamérica y desde aquí generó su obra? ¿Tiene sentido afuera? Me imagino que sí es la respuesta, o sea, por algo está en el MoMA, pero me gustaría que nos contaran un poco de eso. ¿Cómo vieron ustedes esta muestra desde ahí? Dale. Me voy a sacar el compromiso de hablar del MoMA y voy a hablar de nosotros. En principio tenemos una idiosincrasia que cada vez que sucede algo afuera nos autolegitima y eso en estos países tiene mucho impacto. Yo lo hablaba de alguna manera lo que pasaba entre Mendoza y Buenos Aires, y si algo había triunfado en Buenos Aires, Mendoza era más valioso, si de Buenos Aires salía a Estados Unidos o había hecho algo, no sé, en Londres, en determinadas capitales del diseño, bueno, la clase de diseño estaba legitimado, así fuera algo menor, pero el hecho de haber tocado haber tocado Milán, ya lo convertía en un buen diseño. Bueno, hay como una especie de imaginario o de circuito de legitimación en el cual nosotros somos también víctimas. El hecho de que el MoMA haga una exposición sobre el diseño latinoamericano, además la primera en la historia de esta institución, no es menor como acto político. En principio, porque pone el tema en situación y durante 6 meses va a estar circulando gente, pensando, autorreflexionando, incluso algo de lo que sucedió el día de ayer, que nosotros tratábamos de que una exposición tuviese 7 líneas de pensamiento al mismo tiempo. Si era política, si hablaba de materialidades, a quién le dirigían los diseños, si había un discurso detrás, si aparecía lo tecnológico o no como discursos de países, etcétera, varios. Y era una exposición. Digo, la exposición tiene todas esas capilaridades, sí, pero también en la ausencia de lugares donde nosotros nos mostramos y también cómo nos definimos. Para mí lo más importante no es la muestra del MoMA en sí, sino la cualidad que cada uno de los países tiene en sí misma para ir a mostrarse. El trabajo que genera Fernando Portal, Rodrigo Vera, Hugo Palmarola, y seguro me olvido un montón de personajes de acá de la escena chilena,
chilenas que vienen trabajando sistemáticamente y produciendo contenido crítico, revisitándose, etc., es fundamental para entender el diseño del lugar. Y eso mismo también sucede en Argentina y hace que una persona de afuera, digamos, cualquiera sea, curador, institución, crítico, editor, etc., mire un lugar, lo pueda entender. Lo más difícil de un lugar es caer desprevenido y entenderlo, porque hay tantos factores socioculturales distintos, que están distintos vivir en el Amazonas como vivir en la Antártida, que si realmente no te transfieren toda esa información, no podés decir que algo es lindo, feo, útil, no útil, porque careces de datos. Y eso mismo nos sucede con los países. Cuando uno llega a un país, requerís dibujar un mapa para entender el diseño, y eso te hace entender movimientos sociales, los rusos, los argentinos, lo que fuesen. Yo creo que estos ejercicios de autodefinición de países son fundamentales para saber qué hicimos, qué hacemos, y también para saber si tenemos que reformularlo, porque digo, no lo que está es lo que va a seguir estando, pero sí es una condición inicial para alguna parte. Yo agradezco que la muestra del MoMA esté sucediendo, como también agradezco que exista una bienal de diseño iberoamericano, que existan asociaciones de diseño territorial. Todo eso suma. Y vuelvo a decir algo que lo dije recién, pero lo más importante es el ecosistema local, de cómo la política, los empresarios, los coleccionistas, el mercado, los que venden diseño, los que licitan diseño, las instituciones que mandan a comprar equipamiento. Una de las cosas que se nombraban acá es ¿por qué el equipamiento, las sillas no son chilenas? Bueno, en principio porque hay que ver la oferta, segundo porque hay que ver si en la licitación eso se contempló, digamos, hay muchos factores de articulación para que el diseño tome fuerza. Los libros a quienes van dirigidos, cómo se distribuyen. Está buenísimo que como países nosotros definamos, y sobre todo que armemos alianzas para salir como marca país, como marca región a otros lugares. Creo que nosotros conocemos más de diseño italiano que de diseño de nuestro país, eso es segurísimo. Entonces, bueno, eso muestra algo que está faltando, que es autoestrategia. Justo se fue la imagen, se acabó la batería de la computadora. Para mí hay una problemática. Yo, al no participar de la muestra del MoMA, puedo hablar con más libertad quizás. La primera problemática era algo que hablábamos con Gustavo, es que, y por qué el interés del MoMA es un interés puramente político, de posicionamiento como una institución que puede tener una voz en la historia, y el caso de la silla BKF es un caso súper específico de eso, porque la silla que se veía ahí hoy es el parangón de realidad. Es decir, nosotros en nuestra búsqueda no encontramos una original, y la original es el registro de la silla que compró el MoMA en el 40. Por ende, política pura, el colonialismo, territorio, todo eso. El lado B de eso es una especulación estratégica de una silla que está atrás en esa misma imagen, que es la silla W, la silla Llanelo, que es el mismo autor que hizo la Feria Americana, que es puramente una investigación que nace de este señor. Nadie hace 10 años sabía qué era la silla Llanelo, o muy pocas personas sabían qué era la silla Llanelo. Gustavo, en una gestión de popularización de ese elemento a partir de hacerlo partícipe, pero sobre todo de reproducirlo y reproducirlo de buena manera, logró que esa silla entre y amplíe el catálogo de definición de ese registro canónico que es el MoMA. Pero de vuelta, es una gesta política de inception, de inserción de un mecanismo y entender esa lógica del mecanismo a partir de eso. Es decir, yo hoy tengo en mi, entre comillas, acervo de diseño una silla Llanelo de la misma producción que llevó no es la original, datada de mediados del siglo pasado, pero tengo parte de esa gestión. Y ahí es donde se cruzan esas dos políticas. Vuelvo a decir, a nosotros nos viene bien estar en Coachella, pero yo no puedo hacer Coachella sin llevar o intentar llevar un mensaje que no vio nadie en el festival. Es decir, nadie se dio cuenta que eran BKFs, nadie pudo tener esa lectura porque era difícil incluso percibir una BKF entre las 300, pero para nosotros marcar ese momento y
identificar esa estructura y al mismo tiempo producir una investigación donde pudimos recolectar, creo que tenemos entre 50 y 100 casas de la época, incluso fotos de Julio Schulman, producciones no originales, pero fotos de Schulman con sillas BKF de Neutra, Koenig, Wright y un montón de cosas, marcando que, ok, nosotros en ese momento estábamos en ese lugar y fuimos invisibilizados. Entonces, ahí creo que en esos gestos la oportunidad de meter una cuña y abrir un poco esa grieta, y del otro lado, obviamente, la tradición de, ok, nosotros somos humos, sabemos lo que es esto, y esto también es una canonización de un registro que, por suerte, antes no sucedía, pero por suerte ahora hay actores locales que ayudan a narrar historias que antes estaban invisibilizadas. Vamos a hacer la última pregunta. ¿Tienes el honor? Muchas gracias. Claro, pregunta y un poco complementar, no sé lo que estaba comentando Gustavo de la pregunta. Bueno, a mí me tocó ser responsable chileno de la exposición del equipo curatorial en el MoMA. Y ahí en este minuto, aquí donde estamos, algo muy vinculante de alguna forma. Debido a que aquí a la vuelta, en la vitrina del mapa y en el GAM, hay una pieza de Quincha Malí, una guitarrera de Quincha Malí. En este mismo momento, en la exposición del MoMA, también hay una pieza de Quincha Malí en una de las vitrinas de las imágenes que se mostraron ahí que mostró Gustavo. Entonces, claro, son instancias de alguna manera, ¿cómo podríamos decir? Que tienen que ver tanto con lo que plantea Martín como Gustavo, de esta validación, de las validaciones. O sea, es más válido hoy que esta pieza esté aquí expuesta en la vitrina, ¿no es cierto?, digamos, porque está porque está en el MoMA. Necesitamos nosotros de esa validación, porque además de que estamos hablando de una pieza artesanal, no estamos hablando de una pieza de diseño. Es una pieza que vive y se inserta en el ecosistema del diseño, que está validada hoy por ¿no es cierto?, la Catedral de la Modernidad o del Arte y Diseño de la Arquitectura Moderna, validada y santificada, está en una vitrina. Pero también la tenemos acá. Entonces ahí es donde genera esa discusión como de quizás lo más representativo que podemos encontrar nosotros, quizás lo más no quiero hablar de idiosincrasia, pero sí perteneciente como a la identidad. Es una pieza de Quincha Malí puesta en el MoMA al sillón de mata que fue producido en Estados Unidos por Vitra y vendido por Don. O sea, se puede hablar de diseño chileno cuando hay un sillón de mata. ¿Cuál se dice que tiene en el caso de Chile? O sea, es como la casualidad que Mata sea chileno y que haya diseñado eso. Y por otro lado, ahí se establece así, esos diálogos, esas capas, esos estratos de capas con el diálogo con lo del diseño de interior formal, ¿no es cierto?, el diseño gráfico y la publicidad que se está estableciendo ahí en el montaje, dado a partir del montaje, entre el afiche que hemos gustado y el sillón. Entonces, en ese sentido, esta muestra abre o plantea capas, plantea una estructura de capas de industrialización, capas simbólicas, capas conceptuales y al mismo tiempo diagramas, que van en el mismo montaje vinculando cosas con Argentina y sobre todo validar ese vínculo, o sea, de la parte museográfica, donde hay están las columnas de los países y hay líneas que se cruzan de relaciones. Esas líneas donde más cruzan son entre Chile y Argentina. En el mismo montaje, las relaciones que se pueden establecer de manera conceptual son entre Chile y Argentina. Entonces eso no es de alguna forma casual. Qué bueno que se esté generando este diálogo con todos los invitados, ¿no es cierto?, argentinos, donde justamente pilla también la oportunidad de incluir sobre esta exposición hoy presente allá, en la cual, vuelvo a repetir, hay en montaje, en exhibición, una pieza de Quincha Malí, que es también una pieza de Quincha Malí la que tenemos aquí en la vitrina. No hay que ir a Nueva York. Pero yo a eso le sumo también esta cuestión de las migraciones, porque si es lo que produce en Argentina, nosotros hablamos de diseño argentino con una pieza de un vienés, también podríamos estar hablando de diseño chileno en Estados Unidos con una pieza de un chileno allá. Entonces, las migraciones, los flujos, los aportes, los conocimientos básicos o los portables con los que uno se traslada, también arman estas especies de mapas complejos. Las identidades no deberían ser, o las identidades regionales no deberían definirse con un límite político. Siento que a veces Mendoza tiene más que ver con Santiago de Chile que con Buenos Aires, porque tenemos una cordillera que nos une, éramos territorio chileno y hay un
distintas a lo que pasa al lado de la costa, y entonces eso también te reversiona. Lo que digo es, hay que deconstruir los mapas, hay que deconstruir los circuitos, hay que tratar de armar cuestiones mucho más complejas y más vinculantes, y en ese sentido la muestra es una muy buena excusa para esta charla y es una muy buena excusa para otras cosas que se harán en el futuro también. Exactamente. Sobre ese tono, tenemos que cerrar el tiempo. Florencia y Elodie, que pasó por ahí, están muy preocupados por la asistencia, ¿cierto? Entonces, tratamos de involucrar a estudiantes, pero la agenda de los estudiantes los días sábados del siglo XXI es bastante compleja, como ustedes entenderán. Las pantallas son muy relevantes. Entonces, quiero agradecer al público que está acá. Y Juan Pablo, lo importante es que tenemos cuarto día del Sacostoy, pero tenemos registro audiovisual que después pueden verlo los estudiantes un día de semana. Exacto, Sin bajo el profesor que lo obliga, no, si no, es terrible. Nuestra justamente lectura de esto, aprendizaje de esto, es introducirlo justamente a la academia. Nosotros estamos con esta visión de poder tener una academia en la calle, con los estudiantes, con releer el entorno, y sobre ese tono también quedamos ayer de que vamos a volver a tener esta instancia de exposición en noviembre o diciembre, la Semana del Diseño, y nosotros como facultad también queremos seguir justamente trabajando con ustedes, y en un próximo Chaco, porque ya vamos a establecer un convenio. Esto fue un primer piloto. A Fernando Portal le gusta mucho una película que se llama 24 Hour Party People, que fue cuando a Pato Pozo también, bueno, parece que a los señores chilenos les gusta esa película, porque fue un concierto donde aparecieron los Sex Pistols y habían quizás menos personas que en esta sala hoy, pero cambió definitivamente lo que fue la movida cultural de Manchester y trascendió del arte, de la generación de la nueva música electrónica, lo que ustedes ya saben. Tengamos justamente todavía esa opción de que este encuentro con estas personas se traduzca en un cambio cultural, y nosotros queremos promoverlo hasta el final, por lo menos los que estamos ahí involucrados. Así que muchas gracias. Muchas gracias.